Bienvenidos a Historia de nuestros santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. La vida de Santa Adelaida parece escrita entre coronas y lágrimas, entre el poder humano y una fe que supo mantenerse firme en medio de la adversidad. Emperatriz, esposa y madre, conoció tanto el esplendor de los palacios como la dureza del sufrimiento, el exilio y la injusticia. Pero lejos de endurecer su corazón, cada prueba la volvió más compasiva. Supo gobernar con sabiduría, defender a los más débiles y convertir su autoridad en servicio. En un tiempo marcado por luchas y ambiciones, ella eligió la justicia, la oración y la caridad como verdadero trono. Hoy, Santa Adelaida nos recuerda que la santidad no huye del mundo, sino que lo transforma cuando el poder se pone al servicio de Dios y de los demás. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de una de las mujeres más fascinantes del siglo X. Imagina un guión de película. Una princesa que se convierte en reina, luego en viuda, prisionera, para resurgir como emperatriz, ser traicionada y exiliada, y finalmente gobernar el Sacro Imperio Romano-Germánico. Es que es una de esas biografías que casi desafían la credibilidad, ¿no? Cada vez que parece que su vida se ha derrumbado por completo, encuentra la manera no solo de sobrevivir, sino de alcanzar una posición de poder todavía mayor. Esa es exactamente la sensación que tuvimos al revisar las fuentes para este análisis. Por un lado, tenemos una colección de artículos de temática religiosa, crónicas, hagiografías, que describen su vida con un tono muy solemne. Y por otro, un cómic de los años 50, que es una pasada, de la serie Vidas Ejemplares, que narra su historia con un dramatismo visual increíble. Y esa combinación es perfecta, la verdad, porque nos permite ver dos cosas: la historia tal como la registraron los cronistas de la época y cómo esa misma historia se transformó en una leyenda popular casi 1000 años después. Esa tensión entre el hecho histórico y el mito es lo que hace a Adelaida tan interesante. Pues ese es nuestro objetivo hoy. Vamos a intentar desentrañar cómo Adelaida de Borgoña navegó esas aguas turbulentas de la política medieval, cómo utilizó tanto la astucia como la fe para no solo sobrevivir, sino para convertirse en una de las gobernantes más influyentes de su siglo. Para eso es crucial situarnos en el siglo X. O sea, no podemos pensar en la Europa de hoy. Es un mosaico de reinos frágiles donde las lealtades cambian de la noche a la mañana y el poder se consolida a través de la espada y sobre todo de los matrimonios. Un matrimonio real no era una historia de amor, era un tratado internacional. Y Adelaida nace justo en el epicentro de ese tablero de ajedrez. Vayamos a su primera jugada, que en realidad es una jugada que hacen por ella. Nace en el 931, hija del rey de Borgoña. Y con apenas 15 años la casan con Lotario II, el rey de Italia. El objetivo era sellar la paz entre sus familias, que habían sido, enemigas acérrimas. Un movimiento diplomático de manual, vamos. Pero aquí es donde las fuentes empiezan a mostrar sus matices. El cómic de Vidas Ejemplares nos pinta una escena casi de cuento de hadas, ¿sabes? Un matrimonio joven, feliz, tienen una hija, Emma, y todo parece ir bien. Pero las crónicas son más pragmáticas. Sugieren que fue una unión funcional, una tregua efectiva. La felicidad, en el contexto del siglo X, podía significar simplemente que no había una guerra abierta. Y esa tregua, en cualquier caso, dura muy poco. Muy poco, porque el poder real en Italia no lo tenía su esposo Lotario, sino un noble ambicioso y sin escrúpulos llamado Berengario II de Ivrea. Él era quien movía los hilos. Y en el año 950,
decide que ya no quiere estar en la sombra. Las fuentes son bastante directas. Lotario muere envenenado. El cómic, fiel a su estilo, lo representa de una forma muy gráfica. Vemos un gran banquete, a Berengario ofreciéndole una copa de vino a Lotario con una sorpresa siniestra y al joven rey desplomándose poco después. Sea como sea, el resultado es que Adelaida, con 18-19 años, se convierte en reina viuda, madre y sobre todo en un problema político para el usurpador. Un problema enorme, porque Adelaida, como viuda del rey legítimo, representaba la continuidad dinástica, era un símbolo viviente de la legitimidad que a Berengario le faltaba. Por eso, su siguiente movimiento es tan maquiavélico. Para absorber esa legitimidad, le exige a Adelaida que se case con su propio hijo, Adalberto. Una solución retorcida, ¿no? Si no puedes eliminar el símbolo, pues lo absorbes en tu propia familia. Pero Adelaida se niega, un no rotundo que Berengario interpreta como una declaración de guerra. Su reacción es de una brutalidad total. La despoja de sus títulos, confisca todas sus tierras y la encierra en un castillo en el lago de Garda. El objetivo de ese encarcelamiento no era solo castigarla, era quebrarla psicológicamente. Las descripciones hablan de un trato humillante, de despojarla de sus ropas de reina, encerrarla en una celda húmeda. Querían reducirla a la nada, para que aceptara el matrimonio. Creían que, aislada y humillada, acabaría cediendo. Pero subestimaron por completo su resiliencia. En lugar de rendirse, organiza uno de los actos más audaces de su vida. Tras meses de cautiverio, se fuga. Y aquí las fuentes vuelven a darnos un contraste fascinante. El cómic es pura aventura. Nos muestra a un sacerdote leal, el padre Martín, cavando un túnel en secreto, noche tras noche, hasta llegar a su celda para rescatarla. Es una imagen potentísima, casi de película de prisiones. Otras crónicas más sobrias mencionan la ayuda de un capellán y describen cómo se escondió en campos de maíz, en bosques, viajando de noche hasta llegar a la fortaleza de Canosa. Pero lo realmente importante no es el cómo escapó, sino lo que hizo después. Exacto, porque la fuga no es solo un acto de supervivencia, es una jugada estratégica de primer nivel. Al llegar a Canosa, no se esconde para proteger su vida. Al contrario, utiliza su libertad para lanzar un contraataque político. Envía mensajeros pidiendo ayuda a la única persona en Europa con el poder militar suficiente para desafiar a Berengario, el rey de Germania, Otón I. Otón, que pasaría a la historia como el Grande, ve la petición de Adelaida no como un problema, sino como una oportunidad de oro. Una reina legítima, perseguida y pidiendo su intervención, era el casus belli perfecto que necesitaba para intervenir en Italia, un territorio que ambicionaba desde hacía tiempo. Es una jugada maestra por ambas partes. Para Otón, no se trata solo de conquistar Italia. Casarse con Adelaida le da algo mucho más valioso: legitimidad. Pasa de ser un invasor extranjero a ser el consorte y protector de la reina legítima. Y para Adelaida es puro pragmatismo. Otón es el único socio con el músculo militar para restaurar su posición y vengar a su esposo. Es un cálculo de poder frío, vestido de admiración mutua. Y la operación es un éxito rotundo. Otón cruza los Alpes, Berengario huye sin apenas luchar y Adelaida es liberada. Se conocen en Pavía y, según las crónicas, la conexión es inmediata. En el año 951 se casan. En cuestión de meses, Adelaida pasa de ser una prisionera en una celda a ser la reina de Germania e Italia. Un ascenso meteórico. Y unos años más tarde, en el 962, el Papa los corona en Roma como emperador y emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Reviviendo el sueño imperial de Carlomagno, Adelaida está en la cima del poder. Pero claro, en una corte medieval, la cima es un lugar muy inestable. De hecho, su primer gran desafío como emperatriz no viene de enemigos externos, sino de su propia familia. El hijo del primer matrimonio de Otón, Luidolf, ve a Adelaida como una amenaza. Teme que la influencia de su madrastra y el nacimiento de sus nuevos medio hermanos, como el futuro Otón II, pongan en peligro su propia herencia. Es una crisis de sucesión clásica. Luidolf, sintiéndose desplazado, lidera una rebelión armada contra su propio padre. Es una situación que podría haber destruido a la familia y al imperio. Y es aquí donde Adelaida demuestra una inteligencia política excepcional.
Podría haber aprovechado la situación para eliminar a su rival, para convencer a Otón de que aplastara a su hijo rebelde sin piedad. Sería lo esperable, ¿no? Sin embargo, hace todo lo contrario. Exacto. En lugar de avivar el conflicto, utiliza su influencia para calmarlo. Las fuentes destacan que intercede repetidamente ante Otón, no a favor de sí misma, sino pidiendo el perdón para Luidolf. Esto es brillante. No actúa como una madrastra celosa, sino como una pacificadora, como la matriarca que busca la unidad de la familia. Y lo consigue. Logra la reconciliación entre padre e hijo. ¿Por qué es tan importante este gesto? Porque demuestra que su poder no se basa en la fuerza, sino en la autoridad moral. Al perdonar, se gana el respeto de la nobleza alemana, que podría haberla visto siempre como una extranjera. Demuestra que su prioridad es la estabilidad del imperio, no sus ambiciones personales. Es una jugada de poder blando en pleno siglo X y le consolida una reputación de piedad y sabiduría que será su mayor activo en el futuro. Un activo que necesitará porque la montaña rusa de su vida estaba lejos, lejísimos de terminar. Tras la muerte de Otón I en el 973, su propio hijo Otón II asciende al trono. Al principio, Adelaida actúa como su principal consejera, pero pronto surge una nueva rival en la corte. Su nuera, la princesa bizantina Teofania. Y esto es más que una simple disputa familiar. Es un choque de culturas políticas. Adelaida representa el modelo de poder germánico, basado en la lealtad personal y la autoridad moral. Teofania, educada en la corte de Constantinopla, trae consigo una concepción del poder mucho más sofisticada, centralizada y, si es necesario, conspirativa. No está dispuesta a compartir su influencia sobre el emperador con nadie, y menos con su suegra. Y Teofanía, que la describen como extremadamente astuta, empieza a intrigar contra Adelaida. Va convenciendo a Otón II de que su madre acapara demasiado poder. Y lo logra. El emperador se vuelve contra su propia madre y la obliga a abandonar la corte. A sus 40 y tantos años, Adelaida se ve forzada a un segundo exilio. De nuevo, su reacción es muy reveladora. No organiza una facción en la corte para luchar por su posición. Entiende que una guerra abierta contra su hijo y su nuera sería destructiva para el imperio que ayudó a construir. Así que opta por una retirada estratégica. Se exilia en Borgoña, en la corte de su hermano, y se dedica a la oración y, sobre todo, a fundar monasterios y a obras de caridad. Transforma su exilio en una demostración pública de piedad. Es una forma de acumular un tipo diferente de poder. Sin duda. Mientras Teofanía ejerce el poder político directo en la corte, Adelaida está construyendo una red de alianzas eclesiásticas y una reputación de santidad por toda Europa. Su reconciliación con su hijo, de hecho, no la negocia un noble, sino una de las figuras espirituales más poderosas de la época, San Mayolo, el abad de Cluny. Y la escena que describen las crónicas es increíble. Otón II, arrepentido, viaja para encontrarse con su madre y le pide perdón de rodillas. El emperador del Sacro Imperio postrado ante su madre exiliada. Es la prueba definitiva de la autoridad moral que Adelaida había acumulado. Su poder espiritual se había vuelto tan grande que el poder temporal de su hijo tuvo que doblegarse ante él. Pero cuando parecía que por fin llegaba la calma, el destino da su último y más inesperado giro. Otón II muere repentinamente en el 983, con apenas 28 años. La regencia pasa a manos de Teofanía, en nombre de su hijo, el pequeño Otón III. Y por supuesto, Teofanía mantiene a su suegra alejada del poder. Pero 8 años después, en el 991, Teofanía también muere de forma inesperada. Y el imperio se encuentra en una situación crítica. El heredero, Otón III, es todavía un niño. ¿Quién queda con la experiencia, la legitimidad y la autoridad para gobernar el imperio más poderoso de la cristiandad? Todas las miradas se vuelven hacia una única persona. Hacia la abuela. Adelaida, con 60 años, después de haber sido reina, prisionera, emperatriz y exiliada, es llamada de nuevo, esta vez para asumir la regencia y gobernar sola el Sacro Imperio Romano Germánico. Es el capítulo final de su vida pública, y es donde su legado se sella. Y todas las fuentes, sin excepción, coinciden en describir su gobierno. Gobernó con prudencia, justicia y una notable ausencia de rencor. No buscó venganza contra los partidarios de Teofania ni contra las familias que la habían perjudicado en el pasado. Su biógrafo, San Odilon de Cluny, le atribuye una frase que parece resumir toda su filosofía. Se definía a sí misma como
pecadora por naturaleza, emperatriz por la gracia. ¿Qué significa realmente esa frase en su contexto? Es mucho más que una simple muestra de humildad. Es una declaración política. Al decir emperatriz por la gracia, está afirmando que su autoridad no proviene de la herencia, ni de la conquista, ni de la intriga, sino directamente de Dios. Y al llamarse pecadora por naturaleza, se coloca en un plano de igualdad con sus súbditos, entendiendo el poder no como un privilegio, sino como un servicio, una pesada carga. Ejerce ese servicio hasta que su nieto, Otón III, alcanza la mayoría de edad. Y curiosamente las fuentes lo describen como un emperador bastante ingrato con ella. Una vez él asume el poder, Adelaida entiende que su tiempo en el mundo político ha terminado para siempre. Ya no le quedaba nada por demostrar. Había llegado a lo más alto, había caído a lo más bajo y había vuelto a subir. Había asegurado la continuidad del imperio y de su dinastía. Su trabajo estaba hecho. Se retira entonces al monasterio de Seltz, en Alsacia, que ella misma había fundado. Allí vive sus últimos años como una monja más, dedicada por completo a la vida espiritual. Muere el 16 de diciembre del año 999, literalmente en el umbral de un nuevo milenio. Su fama de santidad ya era tan inmensa en vida que fue canonizada casi por aclamación popular, algo que la Iglesia formalizaría más tarde. Y creo que no hay mejor resumen de su increíble vida que los patronazgos que se le atribuyen. Son un mapa de su biografía. A ver, es patrona de las víctimas de abusos. Por su brutal encarcelamiento a manos de Berengario. De los exiliados. Por sus 2 destierros, el forzado por Berengario y el instigado por su nuera. De las familias numerosas, de los segundos matrimonios y, este es el detalle que más me gusta, es patrona de quienes tienen problemas con sus parientes políticos. Este es el mejor. Es increíblemente humano y moderno. Demuestra que ni siquiera ser emperatriz del Sacro Imperio te libra de tener un hijastro rebelde o una nuera complicada. Teofanía, por sí sola, le habría dado material para fundar una orden monástica entera dedicada al tema. Es un broche perfecto. La vida de Adelaida, con esas caídas y resurgimientos constantes, es un testimonio de una fortaleza asombrosa. Una fortaleza anclada, y esto es lo fascinante, tanto en una astucia política muy pragmática como en una fe que parece inquebrantable. Supo cuándo luchar, cuándo negociar, cuándo retirarse estratégicamente y cuándo perdonar para ganar más poder a largo plazo. Fusionó la piedad con la sabiduría política de una forma que pocos gobernantes, hombres o mujeres, han logrado. Y esto nos lleva a una reflexión final. Investigando, encontré una oración moderna a Santa Adelaida que pide su intercesión para soportar las cargas de la modernidad corrupta y limpiar las desigualdades en la sociedad. Lo cual plantea una pregunta interesante para quien nos escucha. Más allá de la fe, ¿qué lecciones puramente humanas sobre resiliencia, sobre liderazgo ético o sobre cómo navegar conflictos aparentemente insuperables podría ofrecer la vida de una emperatriz del siglo X a los desafíos que enfrentamos en el mundo de hoy? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.